Bueno, entonces vamos a hablar entonces de lo que es la enfermedad cerebrovascular, pues enfocados pues en el aspecto radiológico. Es importante pues tener en cuenta que la enfermedad cerebrovascular es una de las mayores causas de morbimortalidad a nivel del mundo y de las mayores causantes de discapacidad. En Estados Unidos se han registrado cerca de 750.000 casos y 140.000 muertos pues, por esta entidad. Los síntomas pues, de isquemia cerebral pueden ser transitorios, pueden ser permanentes, de acuerdo pues, al tipo pues, de accidente cerebrovascular que presente, si presenta digamos un infarto que sea permanente o si es algo transitorio. Y es fundamental pues, en el accidente cerebrovascular el diagnóstico, pues el papel que juegan las imágenes, dado que en estos pacientes, una vez se instaura la clínica, se debe buscar pues la causa pues que está generando los síntomas para establecer un tratamiento rápido, como dicen los neurólogos, el tipo de cerebro. Entonces tenemos que se divide principalmente en isquémica y hemorrágica. La isquémica pues el mayor porcentaje. Dentro de la isquémica podemos encontrar un proceso intrínseco del vaso, como la aterosclerosis o la lipohialinosis, que también es un tipo de ateromas, pero en vasos más pequeños, en microvasculatura, inflamación, depósito de amiloide, disección arterial, malformaciones arteriovenosas, aneurismas o trombosis venosas. De forma remota puede ir desde la circulación, por ejemplo, una fibrilación auricular, un émbolo desde el corazón o de pronto una disección carotidia que también nos genere émbolos, o el flujo sanguíneo cerebral inadecuado, principalmente en los estados posparo o en una falla cardíaca avanzada o en un choque séptico, o aumento de la viscosidad sanguínea, por ejemplo, en la anemia de células falciformes. Y desde la parte hemorrágica podemos encontrar una ruptura del vaso intracerebral o rupturas de vasos en el espacio subaracnoideo. Entonces ya entrando pues en materia, pues vamos a revisar primero lo que es la tomografía axial computarizada, como cuál es el papel que cumple en la enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos a encontrar que tenemos pues varios puntos. Tenemos lo que es la TAC sin contraste, el angiotac y la TAC de perfusión. Entonces la TAC de contraste nos sirve principalmente para excluir hemorragias y signos tempranos pues del infarto, pero no es fiable digamos para determinar si el tejido tiene un compromiso reversible o irreversible. Es importante pues diferenciar esto porque eso nos va a permitir definir pues la estrategia de manejo en estos pacientes. La TAC de perfusión nos va a permitir, digamos, establecer cuál es la zona pues que puedo recuperar o la llamada zona de penumbra, que es la que está todavía, por decirlo así, viva debido a la circulación colateral pues que está presente. Y el angiotac pues, nos permite detectar ya como zonas de oclusión o estenosis. Entonces, el objetivo, pues como lo habíamos dicho anteriormente en el contexto agudo, principalmente es descartar hemorragia y buscar características tempranas en cuanto, digamos, al TAC simple. Entonces, aquí vemos una imagen en la cual se observa una lesión hiperdensa a nivel del globo pálido izquierdo, pues que es como sugestiva de una hemorragia pues, de los ganglios basales. Ya cuando entramos a los signos tempranos de isquemia, pues es importante reconocerlos porque son como alertas que nos dicen es un ACV hiperagudo que de pronto no vamos a tener unos cambios más establecidos, pero podemos actuar, digamos, pronto para establecer la terapia. Entonces, uno de los signos es el oscurecimiento del núcleo lenticular, que se da principalmente por edema citotóxico en las primeras 2 horas pues, posterior al ACV. Y esto se da porque la arteria cerebral media da unas ramas lenticuloestriadas que son vasos terminales. Esos vasos terminales pues, van a irrigar como tal el núcleo lenticular y este no va a tener circulación pues, colateral que supla, pues, digamos, esa como que lo tenga allí mientras se hace la terapia, no. Entonces es un signo temprano, pues que nos debe avisar eso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos una hipodensidad en el núcleo lenticular izquierdo, ahí donde nos muestra la flecha, incluso también se alcanza a ver un compromiso de la cabeza, pues, del núcleo caudado, y si lo comparamos con el lado contralateral, pues sí se ve esa hipodensidad. El otro es el signo de la cinta insular,
que esta se da por una hipodensidad de la corteza insular. En el lado derecho, donde están las flechas blancas, pues podemos ver que se conservan pues los surcos, se conserva pues la forma de la corteza allí, mientras que en el lado izquierdo, donde está la flecha roja, se puede evidenciar que hay una hipodensidad, se pierde como esa forma de los surcos y dije hipertensión, es hipodensidad, y esto se da pues principalmente por edema pues citotóxico en esta zona. Y además pues ahí hay que tener en cuenta pues que hay una oclusión, pues hay un compromiso pues de la arteria cerebral media allí, y esta zona tampoco va a tener circulación colateral de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral posterior. Otro signo que es muy importante es el signo de hiperdensidad del vaso. Esto se da principalmente por un trombo fresco que obstruye pues, el vaso como tal y nos va a generar como esa éxtasis en el flujo allí. Que esté obstruido no significa pues, que la zona esté infartada como tal. Listo, es importante tener en cuenta eso y puede verse dentro de los primeros 90 minutos posteriores al evento agudo. Pues ahí podemos ver cómo la arteria cerebral media pues, se ve cerebral media izquierda se ve más hiperdensa que con el lado contralateral donde no se observa esa hiperdensidad de la arteria. Otro punto importante es la pérdida de los surcos. Entonces, esto pues es un signo que es muy inespecífico, que se da por edema citotóxico, pero pues se puede presentar en los pacientes. Entonces hay una disminución tanto en el número como en la profundidad pues de los surcos. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el lado de acá como hay una pérdida en comparación pues con el lado contralateral. El otro es la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris blanca. Este es un signo precoz, pero también se presenta, digamos, en las primeras, se puede presentar en las primeras 6 horas del cuadro clínico. En este caso, pues, por ejemplo, en este TAC podemos ver en la zona frontal izquierda, se puede ver una pérdida, pues, de la diferenciación, hay como una homogenización de lo que es las estructuras acá, está más hipodenso, nos señala pues la zona que está afectada, si lo comparamos pues por ejemplo con esta zona acá donde se puede diferenciar claramente las distintas pues sustancias. Y ya definitivamente cuando ya nos encontramos con un tejido hipodenso, ya con un compromiso pues establecido y un edema pues ya pues decimos que este ya es un signo de isquemia irreversible en la TAC. Por ejemplo, esta pues vemos que es un infarto que compromete el núcleo lenticular izquierdo, la cabeza del núcleo caudado, la cabeza del caudado, perdón, la cápsula interna, la corteza parieto-temporal izquierda, incluso se ve como una hiperdensidad aquí de la arteria cerebral media, hay pérdida de los surcos y hay pues un edema pues citotóxico en toda esa zona que nos habla de un infarto extenso de la arteria cerebral media izquierda. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo evaluar, digamos, la afectación pues, de las zonas del infarto, porque esto pues, también nos influye a la hora, digamos, de escoger la estrategia de tratamiento. Entonces, para eso utilizamos el ASPEX, que es un puntaje que fue hecho en Alberta, Canadá, para tener como, digamos, como una correlación entre los lectores, pues, de acuerdo a los hallazgos que se encuentran en el TAC. Entonces, este nos va a evaluar 10 regiones distintas, que son las que encontramos acá. Vamos a evaluar esas zonas de la arteria cerebral media. Vamos a evaluar la ínsula, el núcleo lenticular, el núcleo caudado y la cápsula interna. Por cada lado son 10 puntos. Entonces, se arranca desde 10 puntos y por cada zona que esté comprometida por la isquemia se va disminuyendo. Es importante tener en cuenta que si el ASPEX nos da 7 o menos, hay un alto riesgo de un incremento en los resultados adversos, principalmente en sangrado. Bueno, ya evaluando ya esa parte, ya pasamos a lo que es la perfusión cerebral, que este sí me pareció un poquito más denso. Entonces, aquí encontramos pues que la perfusión del tejido cerebral normal se mantiene pues siempre durante un rango estrecho, siempre y cuando se conserve la autorregulación. El flujo sanguíneo cerebral normal oscila más o menos entre 50 y 60 mililitros por 100 gramos minuto. Y entonces cuando empieza a haber esa disminución en la perfusión, encontramos que si es menor de 35, se empiezan a ver una alteración en la síntesis de proteínas.
Si es menor de 20, empieza a haber una alteración ya en la sinapsis, perdiéndose ya la viabilidad en la funcionalidad de las neuronas. Y si es menor de 10, ya se presenta ya como tal una muerte celular que ya es irreversible. Y entonces, cuando ese tejido en riesgo se reperfunde, puede tener la posibilidad, digamos, de recuperarse y volver a tener su función neuronal normal. Entonces es importante como tener en cuenta que cuando se produce el infarto vamos a tener pues, la zona infartada, que se va a conocer como el core, que es la zona del tejido que es irreversible, y una zona aleatoria, adyacente, que va a ser la zona de penumbra, que es la zona que está todavía mantenida pues, por la circulación colateral y es la que es potencialmente recuperable. Entonces, en la perfusión cerebral se van a tener en cuenta pues, varios parámetros. El tiempo de tránsito medio, que es el tiempo en que entra el contraste y sale por la parte pues, venosa. El tiempo hasta el pico, que es el punto en que entra el contraste y llega hasta la zona pues, de interés. El volumen de sangre cerebral, que es el volumen de sangre por unidad de masa cerebral. Lo normal es más o menos de 4 a 5 mililitros por 100 gramos. Y en condiciones normales, pues el volumen sanguíneo cerebral se va a correlacionar directamente con el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Y el análisis pues, de estas variables nos va a permitir pues, detectar cuáles son las zonas de daño irreversible. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una paciente de 65 años que aproximadamente presenta pues, una ACV de más o menos 5 horas de evolución. Y entonces en esta TAC simple inicial, pues podemos ver que hay un compromiso pues del núcleo lenticular izquierdo. Si lo comparamos pues con el lado contralateral está más hipodenso. Hay un compromiso de la cabeza del caudado y se ve el signo pues de la cinta insular. Adicionalmente se ve un compromiso pues acá de edema con disminución del número y la profundidad de los surcos, acá donde nos señalan pues las flechas negras. Entonces, cuando se sacan pues los mapas de perfusión, entonces acá tenemos tiempo, tenemos flujo y tenemos volumen. Entonces tenemos que, donde están las flechas blancas, encontramos unas zonas en las cuales la perfusión como tal está pues nula y alrededor pues de esas zonas hay como un colorcito pues como más suavecito que serían como las zonas recuperables o las zonas de penumbra. También podemos ver que hay un compromiso mayor en esta zona temporoparietal izquierda cuando lo comparamos pues con esta zona frontal de acá. Entonces, lo que se hace pues pues yo creo que eso lo hace es como el sistema como tal, es comparar el lado malo con el lado bueno y a partir de allí sacar unos porcentajes. Y a partir de esos porcentajes uno puede sacar, digamos, la conclusión de cuáles tejidos son potencialmente recuperables, dado eso. Entonces, si tenemos un tejido que es normal, pues por ejemplo, tenemos un tiempo que es normal, un flujo que es normal y un volumen que es normal. Pero podemos encontrar unos tejidos que pueden ser rescatables, que entonces, por ejemplo, con alta probabilidad de sobrevivir, tiene un tiempo que va a ser prolongado, pues por la obstrucción, pues va a demorar más el contraste en que pase a través de la zona. Va a haber una moderada reducción o marcadamente reducida hasta un 30, mayor del 30% cuando se compara con el lado contralateral o mayor del 60%. Lo mismo con el volumen. Van a estar pues representando pues esos porcentajes contra el lado contralateral y eso sería como el punto, digamos, que uno establecería en los cuales esos tejidos son recuperables. Y cuando no son definitivamente recuperables es cuando la prolongación es mucha o definitivamente no es medible, cuando el flujo está severamente reducido y el volumen también está severamente reducido. La verdad me pareció muy tenso entenderlo porque eso mostraba unas gráficas y todo, pero pues traté ahí como más o menos de entender. Y el AngioTAC, que es ya la otra herramienta pues, que tenemos allí, pues tiene la ventaja de que tiene amplia disponibilidad, se puede desarrollar posterior al TAC sin contraste, tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero para los
hallazgos en vasos proximales y se puede observar el defecto del llenado intraarterial y evaluar pues también circulación colateral y permite también hacer reconstrucciones. Entonces aquí tenemos el ejemplo, como habíamos visto antes, el signo del vaso hiperdenso en la arteria cerebral media izquierda, hacemos el angiotac, vemos el corte axial, vemos que definitivamente hay un defecto de llenado en la arteria cerebral media izquierda y en el corte coronal también se puede observar exactamente pues lo mismo. Eso en cuanto a TAC. Luego ya viene la parte de la resonancia magnética, que nos permite pues una evaluación más adecuada pues del parénquima cerebral dadas las múltiples secuencias, múltiples opciones pues que nos ofrece. El problema pues de la resonancia es que no todos los lugares cuentan pues con un resonador ya pues para tomar las imágenes y puede tener problemas de incompatibilidad con dispositivos que tenga el paciente. Entonces, pues con la resonancia también podemos excluir hemorragia, que depende pues de la edad de la hemorragia y de las secuencias usadas. La edad de la hemorragia se refiere a qué, porque inicialmente pues va a estar compuesta por oxihemoglobina, posteriormente con el paso del tiempo esa oxihemoglobina o puede migrar hacia la periferia generando desoxihemoglobina o esa oxihemoglobina central se convierte en desoxihemoglobina. Entonces, en el contexto pues hiperagudo, que es menor a 6 horas, podemos encontrar que en el TAC, en cuanto digamos a sangrado, hay una alta densidad. En el T1 podemos encontrar baja intensidad. En el T2 alta intensidad con una intensidad baja periférica. En el gradiente de eco o la susceptibilidad podemos encontrar una zona isointensa pero hipointensa periféricamente. Y también nos permite evaluar, digamos, procesos de microhemorragias crónicas, que es muy importante tenerlas en cuenta, porque dependiendo del número de microhemorragias que encontremos, se puede, digamos, determinar si en algún momento el paciente no está cursando, digamos, con una hemorragia, pero está cursando con un ACV isquémico, le encontramos esas microhemorragias. Si son más de 10 aproximadamente, se relaciona con un alto riesgo de sangrado si se les instaura una terapia trombolítica. Si es menor de 10, pues definitivamente no. Y estas áreas se consideran áreas redondeadas homogéneas menores de 5 milímetros. Entonces aquí tenemos el ejemplo en la TAC podemos encontrar pues esta zona de hiperdensidad, una zona pues de edema adyacente. Ya cuando nos vamos al T1 se observa pues que va a ser como de la misma intensidad al parénquima cerebral, pues no se va como a, digamos, a superdiferenciar. Cuando vamos al T2 ya se ve que hay unas zonas de hiperintensidad en comparados pues con el parénquima cerebral y ya cuando hacemos la susceptibilidad pues se ve un artefacto de susceptibilidad periférico a la zona pues del sagrado central y pues nos permite una mayor diferenciación. Por eso el gradiente pues, de susceptibilidad es muy útil para los sangrados. Cuando ya nos vamos al ACV isquémico, entonces los principales que nos van a ayudar son la difusión, el DWI y el ADC en el contexto hiperagudo. Es el método pues, más preciso para detectar la isquemia aguda y se basa en el principio aleatorio pues, del movimiento de las partículas por difusión. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Cuando hay una isquemia aguda, entonces deja de llegar oxígeno, deja de llenar glucosa a la célula, esto genera una disminución en la producción de ATP, que se va a traducir en que la bomba sodio-potasio ATPasa, pues que es dependiente de ATP, no funcione, va a quedar mucho sodio intracelular, que a su vez va a aumentar la osmolaridad intracelular y nos va a hinchar la célula. Y esto va a generar pues que comprime el espacio extracelular, pero va a entrar agua en el sentido de espacio extracelular, célula, pero no es célula hacia el espacio extracelular. Entonces, eso nos va a generar que haya una restricción como tal de la difusión y entonces allí es cuando el DWI nos va a detectar o el ADS nos va a detectar la señal cuando hay esa pérdida de ese movimiento de partículas. Lo otro pues, que hay que tener en cuenta es que uno hace, digamos, el DWI, pero se debe eliminar pues, el contraste del T2 y se crea un mapa de valores con el ADC. Entonces, decimos pues que en realidad hay isquemia cuando hay hiperintensidad en el DWI y hay hipointensidad en el ADC. Ahí podemos asegurar pues que esa zona tiene isquemia y tiene una buena sensibilidad y especificidad pues para la parte de isquemia. Entonces aquí tenemos el ejemplo, acá tenemos el DWI y el ADC.
Entonces vemos que hay unas zonas de hiperintensidad, perdón, la cabeza del caudado, el núcleo lenticular y la corteza del temporal derecha. Cuando nos vamos hacia el ADC, entonces encontramos que hay unas zonas de hipointensidad en las mismas zonas, pero vemos que no es como tal, como en toda esta zona, como nos muestra acá en el DWI respecto al núcleo lenticular, sino que es una partecita pequeña, pero también sí se evidencia esta zona de hipointensidad en esta zona del lóbulo temporal anterior derecho. Entonces, aquí estamos hablando de un infarto agudo, pues, de la arteria cerebral media derecha. Otra de las cosas, pues, que hay que tener en cuenta es que hay ocasiones en las que hay situaciones que nos simulan lo de una ACV, por ejemplo. Entonces, es que se genera en el DWI hiperintensidad y en el ADC hipointensidad. Entonces tenemos todas estas condiciones que hay que tenerlas en cuenta pues a la hora de evaluar, y pues por eso también es muy importante tener en cuenta la clínica del paciente, el momento de la instauración de los síntomas para uno poder empezar a hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos lesiones tumorales, lesiones traumáticas, lesiones infecciosas, abscesos, encefalitis, el Creutzfeldt-Jakob, que es por depósito de proteínas, enfermedades inflamatorias y otras condiciones pues, que podemos ver aquí que hay que tenerlas pues, como en cuentas a la hora de evaluar eso. En las otras secuencias, ¿cómo se vería? El problema de las otras secuencias es que no se vería tan pronto como lo veríamos en la difusión. Entonces, en el T1 generalmente está isointenso en las primeras 6 horas. Cuando hay, digamos, una lesión, se ve una baja señal de intensidad y se puede ver hiperintensidad con necrosis cortical, que puede ser más o menos a los 3 a 5 días. Aquí en este ejemplo podemos ver que hay una zona de hipointensidad aquí periventricular izquierdo en el lóbulo frontal, pero es una zona pues que es muy pequeña en comparación, pero ya cuando vamos pasando a las otras secuencias vamos a ver pues que ya esta zona es más detallada. Entonces, el T2 es una isointensidad inicialmente, también como el T1. Puede haber pérdida del flujo vacío en la arteria carótida ipsilateral cuando el ACV es grande en las primeras 2 horas. ¿Qué es el flujo vacío? Es que se ve literalmente, pues, por decirlo así coloquialmente, el hueco pues, del vaso se ve negro como tal. Y eso se da porque la velocidad del flujo de la sangre es más rápido que las vibraciones pues, del resonador. Pero digamos en el contexto digamos, de un ACV extenso, ese flujo, esa velocidad se va a disminuir y por lo tanto se va a ver alterado. Y la intensidad, pues usualmente en el T2 va a aumentar después de las 8 horas. Pues aquí vemos que cuando comparamos con el lado contralateral, en la misma zona, pues ya empieza a haber una hiperintensidad. Ya cuando hablamos del flare, entonces es importante tener en cuenta que en los hallazgos van a ser positivos después de las 6 horas. Y aquí hay un punto importante, porque entonces si tenemos una difusión positiva, pero el flare es negativo, hay una muy alta probabilidad de que el ACV tenga menos de 6 horas. Y si tiene una excelente pues, especificidad y valor predictivo positivo, si el ACV es incluso menor de 3 horas con estos hallazgos. Entonces aquí en el FLAIR podemos ver pues también esta zona de hiperintensidad en la zona afectada. Entonces aquí tengo un ejemplo pues que traje, que lo encontré allí y me pareció chévere. Entonces vemos que en las primeras horas, T2, FLAIR y T1, perdón, no muestran ningún cambio. O sea, absolutamente, pues a excepción pues, de este cambiecito allí que pues, no es en el contexto pues, agudo, pero vemos en la difusión que sí aparece una hiperintensidad en el DWI, en la cabeza, perdón, en el tálamo, y vemos en el ADC esa hipointensidad. O sea, que esto quiere decir que esto es un ACV que lleva menos de 6 horas, o sea, es un ACV hiperagudo en este contexto. Y este es otro ejemplo que me encontré. Aquí vemos en el ADC que hay una hipointensidad en la corteza motora izquierda. En la difusión hay una hiperintensidad en esta zona. Nos vamos al FLAIR, ya aparece una hiperintensidad. En este caso, el ACV llevaría más de 6 horas. Aquí pues lo muestran con un contraste en el cual pues realza la zona
pero en la parte de las arterias, sin realzar en las otras zonas pues, del cerebro ni en el parénquima como tal. En el T2 también se alcanza a ver una hiperintensidad pequeña allí, y cuando nos vamos al gradiente, pues al gradiente eco, pues no se encuentran artefactos de susceptibilidad, descartando pues un sangrado. Entonces aquí tendremos una ACV que ya lleva más de 6 horas. Y acá es importante pues como para recordar que en el ACV hiperagudo, en el DWI se va a ver hiperintenso, ADC hipointenso, en el T1 se puede ver isointenso, pero puede, digamos, tener, digamos, algunas zonas en las cuales hay pérdida de los sulcos, y en el T2 y en el FLAIR se va a ver isointenso. Y a partir pues ya de allí en adelante pues empiezan a ver los cambios que describimos pues anteriormente. Y ese es como el algoritmo pues que proponen aquí en ese artículo de Clínicas de Norteamérica, en el cual pues lo primero que se debe tomar es el TAC. Si definitivamente encontramos una zona de sangrado mayor a 100 centímetros cúbicos, pues ya definitivamente pues ya terminamos el protocolo, ya sabemos que es un ACV hemorrágico, pues. Lo otro, digamos, una vez tomado el TAC y no encontramos pues signos o encontramos signos tempranos, pues podemos tomar el angioTAC. Y si no, digamos, también podemos tomar de una vez la perfusión. Y digamos, si el paciente, y si tenemos la posibilidad de tomar la resonancia y el paciente es compatible, pues tomamos la resonancia para caracterizar mejor las regiones. Si encontramos que la zona del infarto es mayor de 70 a 100 centímetros cúbicos, pues nos hablan aquí de que no hay necesidad pues, de imágenes adicionales. Y si es menor de esto, se pueden hacer pues, estos estudios de extensión que son la perfusión y la angioresonancia.